Ahora sí. Eso fue lo que alcanzamos a ver Una pregunta, es que no me acuerdo bien si vimos, si llegamos a eso, es que no me acuerdo bien, creo que solo llegamos a ver las notas y no me acuerdo más. Sí. O pues no sé mis compañeros qué dirán, no me acuerdo bien. ¿Se acuerdan que fue la última clase, la última semana alcanzamos a ver, después del parcial? Alcanzamos a ver esto, pues que esto en realidad lo que vimos fue la definición aquí teórica del límite, no es más, teórica. Que hicimos con este ejemplo del tren, en T sub 0, T sub 1, que cuánto iba cambiando, que esa nos interesaba la tasa de cambio, que pasa calculábamos el valor de mi función cuando t se aproximando a ese valor, tanto por la izquierda como por la derecha. No me acuerdo dónde era. Definición implicar un límite, recordar la función. Mire que hicimos estos ejercicios. Introducción a calcular. Me interesa primero calcular la pendiente de esta recta T en un punto P. Eso es lo que estamos hablando. Que nos da una función, aquí 4T cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo me acercaba a ese valor? ¿Listo? Planteamos aquí este ejercicio del tren. Decía que a mayor tiempo, ¿qué pasaba? Mayor era su aceleración. Entonces, me interesaba saber cuál era la aceleración en tal segundo. ¿Listo? Y ese también lo vimos. Pues eso fue lo que hicimos la realidad que anterior. No, solamente fue una pequeña introducción. Como tal, no fue mucho lo que alcanzamos a avanzar. Para que describimos qué era el límite de una función. El límite de una función se define así. Límite cuando x tiende a un número a, ¿listo? De una función fx que es igual a L. L puede ser una función, un número. ¿Listo? Pues, bueno, nuestro ejercicio. Y empezamos a reemplazar aquí el x a la 3. Cuando x tiende a 2, ¿qué es lo que hago? Reemplazo este valor, x, lo reemplazo aquí. Entonces 2 elevado a la 3 me va a dar 8. ¿Qué implicaba esa aproximación? Lo que le estábamos diciendo, no me acuerdo que usamos estas fichitas. Aproxímese este valor por la izquierda y por la derecha. ¿Qué va a pasar? Aquí no me lo aproxima. Pues se va a aproximar este. Entre más próximo sea por la izquierda a 2, va a ser inferior a 8. ¿Listo? Pero muy cercano a 8. Y este se va a aproximar a 8. ¿Listo? Es decir, que podría terminar aquí el límite en este punto. Cuando x vale 2, esta función, su límite, es igual a 8. Eso fue lo que nos planteamos la clase anterior, de ya 2 semanas. Que nos da una función a trozos, también aquí. A esta función y un punto ajeno. Pues, ¿qué pasa si yo me aproximaba a 1? Decía que el límite era igual a 3, en este caso. Aquí esta función de la está acá. 3, x. ¿Qué pasa con mi función? Verá, aquí está definida x más 2, aquí tiene su recta x más 2, y 1 si x es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa con esta función cuando yo me aproximaba a 1 por la izquierda y por la derecha? Entonces, si me aproximo aquí, por la izquierda, a 1, los valores cercanos al 1 sin tomar el 1, ¿qué va a pasar? Que el resultado va a ser este, que me va a tender a aproximar aquí, al 3, pero no sigue siendo. ¿Y qué pasa si me aproximaba por la derecha? Es decir, superiores a 1, pues no tan, pero próximos también a 1, es decir, 1.0001. ¿Qué pasa? Que estas imágenes coincidían a este mismo valor, ¿listo? Pero este valor está definido como x igual a, no, pues el límite lo puedo definir aquí como x igual, que cuando x tiende a 1 de función, está igual a 3. ¿Por qué? Porque el límite está a la izquierda y a la derecha, digamos, se aproximaba a 3. Esta misma es la función a trozos. Un ejemplo también a trozos vimos, identificamos aquí el límite, ¿listo? El límite aquí hemos dicho que no existía porque no era el mismo tanto en la izquierda. Si yo me aproximo a la izquierda, la que me da un valor negativo, y si me aproximo por la derecha, me da un valor positivo, es diferente en ambos, por lo tanto, ¿no? ¿Listo? Y aquí el límite no existe porque este tiende a infinito, ¿listo? Entonces, acá no sabemos qué número sea más grande o qué. Por eso en estos casos que no existía el infinito. ¿Alcanzamos a plantear estas propiedades?
¿Listo? Solo ver. Y en base a estas propiedades se desarrollan estos ejercicios. Ustedes los desarrollaron en clase. Es simplemente queda reemplazar el X. Y me plantean aquí, cuando X tiende a 2, entonces tomaba ese valor y lo ponía aquí. Reemplazaba en esta X. No es más. Este acá, entonces, por ejemplo, me daban mi función, mira, esta es la función. ¿Listo? El límite cuando X tiende a 2, ¿qué es lo que tenía que hacer? Simplemente tomaba ese 2 y reemplazo lo que esté la X, aquí y aquí. Y el resultado era el límite de esta función cuando X tiende a 2. Y para este caso, para el 5 era igual a 3. Miren lo que hice. Pero aquí por propiedades sacó el límite por el numerador y el límite del denominador, miren lo que está. Dijo decir reemplazo 2x al lado, bueno, aquí sacó el 2. Aquí al 2 se le va al lado, miren lo que está, 2 se le va al lado, más el 1. 9, por cuenta, dividen entre 3, 9, 3 igual a 3. Ahí nos quedamos. ¿Listo? Ahí, hasta ahí llegamos. Hasta esa parte. Este fue el recuento. Ya, ustedes me preguntaron qué pasa cuando, si este X de acá, este acá, que si no era X igual que, bueno, en este caso a 2, ¿qué pasa cuando este X era 0? Cuando era infinito, algo así. Es un caso ya que vamos a ver más adelante, que después de Semana Santa. Vamos a hablar de las formas indeterminadas. Formas indeterminadas. Enfaticemos una vez más que la propiedad 5 de los límites es válida solo cuando el límite de la función que aparece en el terminador no es igual a 0. Es decir, en este caso, está la 5. ¿Quién está? El denominador no puede ser 0. A eso se refiere. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una función, digamos en este caso, que 1 sobre x cuadrado. ¿Qué pasa si el x se aproxima a 0? O si es 0, es decir, esta función está indeterminada porque sería 1 sobre 0. ¿Listo? No existe. Aquí conforme x se aproxima a 0, el numerador se aproxima a 1, vamos a ver. Pero en el denominador se aproxima a 0, por lo que el cociente se hace arbitrariamente mayor. Por consiguiente, como les observó antes, el límite no existe. ¿Listo? Es decir, si esto me da 0, el denominador, el límite no existe. Vamos a graficar esto. Bueno, primero, nos da nuestra función. Aquí está nuestra función. ¿Listo? Usted tiene que tener cuidado que la parte del denominador, esto, x menos 2, tiene que ser diferente de 0. Diferente de 0. Entonces, hemos dicho, reemplace este x igual 2 aquí en esta función. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, muchachos? X tiende a 2. 0, profe. ¿Seguro que 0? No, señor. Ya nos va a dar aquí, bueno, este 4, bueno, sigue siendo 4. Este aquí, 2 elevado a la 2, me va a dar 4, 4 menos 4, o sea, aquí lo que Profe, me la queda. parte de arriba sí me dio 0. Esto me va a dar 0, ¿cierto? Da 0 en ambos. Pero si da 0 arriba ya da 0 todo, ¿no? 0 sobre 0. ¿Esto existe? No, no Entonces, ¿cuál es la condición de esto? Que el de aquí no puede ser 0. Independientemente de que este sea 0, 1, 2, 3, 1 millón, menos 500, etc. El de arriba no me importa qué número sea. Pero el de abajo no puede ser 0. ¿Listo? Por lo tanto, estoy hablando de una forma indeterminada. Esto es lo primero que se dice. Si reemplazo aquí este 2, pongo aquí el 2, esto me va a dar 0. Por lo tanto, de forma indeterminada. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos? Cuando el denominador es 0. Entonces, ¿cuál se evaluó antes de observar valores? Si x igual 2. Se aproxima a 0 conforme x se aproxima a 2. Es decir, se obtiene una expresión de la forma 0 sobre 0. En este caso se dice que el límite del cociente f de x sobre g de x, conforme x se aproxima a 2, tiende a la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Sí? Se necesita que se evalúen los límites de este tipo cuando se habla de la derivada de una función. Un concepto fundamental es explicar. Como el nombre lo sugiere, la expresión carece de sentido 0 sobre 0. Esto no. Tome nada y divídalo entre nada. Es lo que está diciendo. No proporciona una solución al problema. Una de las estrategias que puede utilizar
en la siguiente. Pues aquí nos dice cómo vamos a desarrollar esto. Entonces, 1. Reemplace la función dada con una apropiada que tome los mismos valores de la función original en todas las partes, excepto en x igual a. Y evalúe el límite de esta función conforme x se acerque a A. Vamos a ver qué quiere decir. Listo, entonces, nos da nuestra función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mire, entonces, ya que bueno, pues, te lo resumo. Esta parte acá, y lo vamos a ir subrayando, va a tomar esta parte acá. X menos 2, x a la 2 menos 4. Esto yo lo puedo factorizar como x menos 2 factor de x más 2. ¿Se dan cuenta? X elevado al cuadrado menos 4 es lo mismo que tener x a la menos 1. X menos 2 por x más 2. ¿Listo? Y sigue siendo la misma expresión. La misma expresión. ¿Se dan cuenta? Sigue siendo lo mismo. Aquí me daba 0. Y aquí me sigue dando 0 si lo reemplazaba en 2. 0. Y ya este 0. Si se dan cuenta, es lo mismo. Entonces, ya una vez yo tenía, ¿qué? Al yo tener esto, ¿qué podía hacer? Mire, des en cuenta que esto es multiplicación, tanto del numerador como del denominador, bueno, aquí es por uno. Cuando si es solo multiplicación, yo puedo cancelar. En este caso, cancelaba este x menos 2 con este x menos 2. ¿Por qué? Porque es multiplicación. ¿Listo? Y al cancelar esto, me va a quedar 4, esto me va a quedar x, 4 factor de x más 2. ¿Listo? Y aquí está. 4 factor de x más 2. Eso fue lo que da. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Expresar el numerador o el denominador de alguna forma, de tal modo que usted pueda cancelar el denominador. En este caso lo puede cancelar. Es decir, la función 4x a la 2 menos 4 sobre x menos 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de 4 factor de x más 2 igual a 16. Vamos a verlo gráficamente, a ver si nos coincide. Entonces, dice que esto, a medida que yo me aproxime a x igual 2, esto se aproxima a 16. Vámonos a la gráfica. Ok, aquí. Y igual, ¿qué? 4 factor de x elevado al cuadrado menos 4, ¿cierto? Menos 4. Todo esto dividido entre ¿quién? Entre x menos 2. X menos 2. ¿Está así? Si era así, 4, 4, 4, no recuerdo. Porque está entre paréntesis. No lo toma. ¿Por qué necesito que lo tome? Porque este 4 ahora sí. Ahora, ¿sigue siendo la misma gráfica? ¿Qué va a pasar si el x se aproxima a 2? Ahora sí. Ahí está mi función. ¿Qué va a pasar si el x se aproxima? Entonces usted se aproxima tanto a la izquierda como a la derecha a mi valor 2. Por la izquierda, valores inferiores a 2, pero muy cercanos a 2. Y valores superiores a 2, pero muy cercanos a 2. ¿Listo? ¿Qué pasa? Es decir, este valor, su imagen, mire, se cuenta 16. 10. ¿Eso es eso? Vale, por lo tanto, ese es su límite cuando el x tiende a 2. Usted lo podía calcular gráficamente llegando a ese punto.
¿Listo? Llegando a ese punto. O ya haciendo todo el procedimiento que nosotros acabamos de hacer. Bueno, que el texto plantea. Simplificando esta expresión. ¿Listo? Cancelando el valor en el numerador y el denominador para cancelar. Y que se lo pegue 4 factor de x más 2. ¿Listo? Eso es. Las gráficas de las funciones. Se muestra en la figura 7, vamos a ver la figura 7. Aquí está. Son equivalentes. Entonces, cogí esta función y la expresé de tal forma, lo llevé a esta expresión que son equivalentes, es decir, son las mismas. Y esta ya le puede determinar el límite a la parte B. Y como son equivalentes, también aplica a la función f de x. Observe que el límite en el ejemplo 5 es el mismo límite que se habló antes, cuando se habló del velocidad instantánea. Es eso. No sé si tengan dudas o inquietudes. Si quieren desarrollar otro. Profe, ¿podríamos hacer otro ejercicio de esos? Claro que sí. Profe, y cuando por lo menos en el límite de la función aparece, digamos, 2/3 o sea, elevado a 1/3 o así, entonces los exponentes ¿qué hacemos con los exponentes? ¿Qué? Cuando sea elevado a la 1/3, estamos hablando de una raíz. ¿Listo? O sea, si el exponente es un fraccionario, es una raíz. ¿Listo? Entonces ahí, si se puede cancelar algo, tiene que tener la misma raíz. ¿Listo? Si no, no puedo cancelar nada. Se deja indicado. ¿Listo? Es eso. Bueno, este ejemplo es el mismo. Vamos a utilizar la calculadora, la gráfica. Y haga zoom y acérquese a los puntos, trata de ir a ver qué. Vamos por este. Aquí, bueno, aquí está la solución, pero vamos a ver cómo podemos llegar a esa solución. Límite cuando h tiende a 0. Aquí nos cambiaron el x por el h. Aquí también le pueden ser t. Algunos también utilizan la letra t. Límite cuando h tiende a 0 de mi función raíz de 1 más h menos 1 sobre h. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tengo que hacer es reemplazar este valor que me dice h igual 0, ¿dónde está la h? Bueno, entonces aquí lo reemplazo. Aquí 0, entonces 1 más 0 sigue siendo 1. Raíz de 1, 1, entonces 1 menos 1, 0 sobre el h que es 0. Es decir, tengo la forma 0 sobre 0. Aquí nos dice la forma 0 sobre 0. Es decir, tengo una forma indeterminada. Indeterminada. No me sirve. ¿Listo? Al racionalizar el numerador, perdón, del cociente, a multiplicarlo tanto el numerador como el denominador por la expresión, todo el numerador se obtiene. Entonces, vamos aquí, espérenme. Voy aquí abriendo el tablero virtual y ahí lo vamos desarrollando. Y vemos qué fue lo que hizo. Nosotros lo vamos construyendo también. Perdón, espérenme ya. Ya les comparto. Nos da nuestro límite cuando el h tiende a 0 de raíz de 1 más h menos 1 sobre h. Vamos aquí ahí está. Ahí está la función que nos dice. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo directamente, este h igual a 0 aquí. En esta h. Y en esta h esto me va a dar 0 sobre 0. ¿Listo? Si lo reemplazo. Entonces, esto va a ser igual a 1 más el 0, ¿listo? Menos el 1. Esto dividido entre ¿cuánto? Entre h que vale 0. Si yo desarrollo, bueno, una raíz de 1, que es 1, 1 menos 1, 0 sobre 0, es decir, 0 sobre 0. Tengo una forma indeterminada. Indeterminada. ¿Listo? No sé qué quiere decir este 0 sobre 0. Indeterminado. Indeterminada, ¿listo? ¿Qué es lo que debo hacer? Me dice racionalizar el numerador. Hágate cuenta que yo tengo un número que tengo 5/3. ¿Listo? Racionalizar es
tome este y multiplíquelo por 1. ¿Listo? Entonces, al multiplicarlo por 1 sigue siendo el mismo número. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo el 5 tercios. ¿Y qué pasa si lo multiplica? Ah, perdón, aquí. 5 tercios. Y lo multiplica por 5, dividido entre 5. Este sigue siendo 1, ¿cierto? Sigue siendo 1. O sea, al multiplicarlo por este 5 tercios me da lo mismo. Si yo desarrollo esto, bueno, esto me va a dar 25 sobre 15. Este 5 tercios es equivalente a tener este 25 sobre 15. Es decir, que si yo tengo un fraccionario BC, ¿listo? Y lo multiplico por un número A, por un fraccionario A sobre A, es decir, multiplicarlo por 1. Por 1, este es el 1. Al racionalizar lo que voy a hacer es, yo no voy a hacer que es B, ahí la sobre, sino puedo decir que es B, un número B sobre C, multiplicarlo por B sobre B. ¿Qué va a obtener? B al cuadrado sobre CB. Y este B cuadrado sobre CB es lo mismo que tener B sobre C. No es más. Bueno, vamos al ejemplo y directamente ahí se van a dar cuenta cómo lo plantea. Entonces, ve aquí que Quique, en algunos casos le van a exigir que escriba el límite, siempre anteponer la palabra esta, como este símbolo límite. Y en algunos casos no. ¿Listo? Aquí usted simplemente está buscando una expresión similar a esta. ¿Listo? Entonces no hay necesidad de poner el límite. Ya se está calculando directamente el límite, pues ya lo puede hacer. ¿Listo? Eso es. Entonces vámonos por aquí. Y empezamos. Aquí estoy buscando una ecuación que sea, una función que sea similar a esta, equivalente. ¿Cómo lo hago? 1 más h menos 1 sobre h. ¿Listo? Lo voy a multiplicar por el 1, por 1, multiplica por 1. ¿Listo? Y 1 ya hemos dicho, es lo mismo que esto, dividido entre el mismo. Entonces, voy a ponerlo aquí en otro color para diferenciar que estamos multiplicando por el 1. Entonces, raíz de 1 más h menos 1 sobre 1 más h menos 1. ¿Listo? Eso está aquí, parte de aquí azul está. Es el mismo 1. ¿Qué voy a obtener? Vamos a ver qué obtengo. Esto es lo mismo que esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Lo puedo elevar al cuadrado y simplificar. ¿Listo? Y este lo multiplico directamente con esto. A ver qué va a pasar. ¿Listo? Mira aquí el texto como lo plantea. Ese fue el procedimiento que hicimos. ¿Listo? Nosotros vamos a pasar hasta ahora a este paso acá. A este acá. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Si yo multiplico directamente esto me va a tener al cuadrado. ¿Listo? Con esto me va a tener al cuadrado. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener esta ecuación. El resultado. Voy a tener 1 más h. ¿Listo? Bueno, voy a ponerlo todo así. Con raíz elevado al cuadrado. ¿Listo? Ese se va a cancelar. Después voy a tener esta raíz de 1 más h por este menos 1, es decir, menos raíz de 1 más h. ¿Listo? Voy a tener este menos 1 por este igual menos 1 más h raíz y menos 1 por 1 más 1. ¿Listo? Sobre el h factor de lo que multipliqué. Raíz de 1 más h menos 1. Usted puede llegar a simplificar algo de aquí con algo de aquí. Aquí esto, bueno, esto es una resta. Usted no puede simplificar, esto lo puede unir y poner que 2 factor de 1 más raíz de 1 más h. Pero en realidad no puede simplificar nada. ¿Listo?
no puede simplificar nada. Y usted dice, pero entonces, ¿para qué dices? Ah, para identificar que usted debe tener una característica, debe tener en cuenta una característica especial a la hora de racionalizar. Este signo es menos, debe pasarlo ¿a qué? A positivo a la hora de racionalizar. ¿Por qué? Por esto. Por esto. Mira, si usted tiene A menos B y lo multiplica por A menos B, ¿listo? ¿Qué va a obtener? Va a obtener primero elevado al cuadrado, es decir, A al cuadrado más 2 veces AB, sí, perdón, menos, aquí estoy menos, más B cuadrado, ¿listo? Pero si usted le llega a cambiar el signo a este, y se puede contar que A menos B por A más B, ¿qué va a obtener? Va a obtener el primero al cuadrado, A al cuadrado, bueno, menos AB más AB, se cancelan, menos B al cuadrado. ¿Qué forma le interesa? Le interesa esta forma. Le interesa esta. ¿Por qué? Porque a la hora de usted ya tiene esta expresión, ya puede, ¿qué? Va a poder jugar más con el denominador. Se van a dar cuenta. Entonces, no solo multiplicarlo por 1, sino con la característica de que este signo, vean, si aquí es menos, entonces aquí este signo debe ser más. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos nosotros a cambiar. Hago esta aclaración es porque que en algunos casos, cuando racionalizamos, al decir que racionalice el numerador, se suele confundir con poner el mismo numerador. Entonces, debo tener en cuenta el signo. Si aquí es menos, aquí tiene que ser más. ¿Listo? Ahora sí, entonces, cambio aquí. Y esto sigue siendo 1, ¿no? Porque lo mismo arriba, lo mismo abajo. Numerador como numerador son iguales. Ahora sí, entonces, vamos a desarrollar esto. ¿Qué hemos dicho? Como este es negativo y este es positivo, el primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Pero vamos a hacerlo el paso a paso. Bien. Voy a obtener raíz de 1 más h menos 1 por raíz de 1 más h más el 1. Dividido entre quién? El h, que ya venía de mi función inicial, por este acá. El factor de raíz de 1 más h más 1 aquí. Desarrollemos esto. Raíz de 1 más h por raíz de 1 más h. Entonces tengo que tener, ¿qué? Aquí lo voy a hacer aparte. Raíz de 1 más h por la raíz de 1 más h. Eso es igual aquí a tener raíz de 1 más h elevado al cuadrado. Y cuando tenga esta forma, ¿qué puedo hacer? Puedo cancelar la raíz con el cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? 1 más h, lo que está dentro de la raíz. Ah, listo. Entonces, siguiendo esta forma, que ya, ya no lo necesito, siguiendo esta forma, voy a obtener que esto es igual a 1 más h. ¿Listo? Eso lo fue raíz de 1 más h por raíz de 1 más h. Ahora, raíz de 1 más h por el 1. Nada de quedar este positivo. Y con este menos 1 por raíz de 1 más h me va a quedar negativo, es decir, se me van a cancelar. Voy a hacerlo aquí el paso a paso. Más raíz de 1 más el h menos el raíz de 1 más h. ¿De dónde salieron estos valores? De multiplicar este por este y este por este. Listo. Ahora que nos falta menos por más, me va a dar menos. Y 1 por 1, 1. ¿Listo? Todo esto dividido entre h, este va a dejar enunciado así. H raíz de 1 más h más el 1. Bueno, esto lo puedo cancelar. De más y menos se me va.
sea, este lo cancelo con este. Listo. ¿Qué me quedó? Para obtener que esto es igual a 1 más h. ¿Listo? ¿Qué me quedo con este menos 1? Menos 1. Menos 1. Divide entre quién? H. ¿Factor de quién? De 1 más el h más el 1. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer aquí? Este lo puedo. 1 menos 1, aquí va a ser igual a 0. Es decir, que me quedó en el numerador, solo me quedó el h. Divido entre h factor de 1 más h en raíz más el 1. ¿Listo? Y aquí, ¿qué puedo hacer? Ah, miren, esto es multiplicación. Como es multiplicación, ¿listo? Pero si los puedo cancelar. Simplificar en este caso. Simplifico y me va a quedar que esto es igual a 1 sobre raíz de 1 más h más el 1. ¿Listo? Y ahí está. Miremos nuestro texto para verificar. 1, el 1, raíz de 1 más h más 1. ¿Listo? Por lo tanto, aquí, aquí, está en el tablero. ¿Listo? Aquí, preguntas, dudas, inquietudes en algún procedimiento de este ejercicio. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿lo puede dejar un momento ahí para...? Claro que sí, claro que sí. Gracias. ¿Lo puede subir un poquitico, profe, por favor? Sí, profe, un Profe, poquito sube. y ya queda así. No No, hay. no, 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 no. Aquí hasta el momento solo he buscado una función que sea equivalente a esta, pero no he desarrollado el límite. Solo busqué una función que sea equivalente a esta. No es más. Ahora sí vamos a, ¿qué? A reemplazarlo, a buscar el límite. A buscar el límite de esta función. Profe, una pregunta. Una pregunta. Siempre que Listo, entonces continuamos. Hasta aquí, bueno, entonces le dieron el límite. Esto es indeterminado. ¿Listo? Entonces que viene aquí y busca una función que sea equivalente a esta. ¿Cómo lo hace? Racionalizando el numerador. Si este, os repito, entonces, si este es un menos, el de aquí tiene que ser más. Si este es más, el de aquí tiene que ser menos. ¿Listo? Siempre el signo contrario. ¿Qué pasa si deja el mismo signo? Que estos de aquí no se le van a poder cancelar. ¿Listo? Va a ser más complejo buscar la función equivalente. Hasta aquí, ¿qué concluyo? Que esto es igual a esto de acá. Listo. Entonces, yo puedo decir
que el límite, cuando h tiende a 0, de mi función inicial que era raíz de 1 más h menos 1 sobre h es igual a que al límite cuando el h tiende a 0 de la función equivalente a la que llegué. De 1 sobre raíz de 1 más h más 1. ¿Listo? Reemplace el h, no es más. Es decir, esto va a ser igual. Ya no requiero esta expresión. ¿Por qué? Porque ya lo estoy reemplazando. Me va a quedar 1 sobre la raíz de 1 más 0 más el 1. Esto es igual a 1, bueno, directamente. Divido entre, bueno, raíz de 1, esto me va a dar más 0, raíz de 1 es 1, más 1, es decir, 2, un medio. Listo, entonces, esta función, el límite, cuando el h tiende a 0, de mi función de 1 más h menos 1 sobre h es igual a un medio. ¿Listo? Todo esto para llegar a un medio. Que repito, ¿qué fue lo que hice? Me dieron mi función. Busqué una función que sea equivalente, como lo hice a través de racionalizar el numerador. Llegué a esta función y a este le reemplacé el 0 en este punto. Y ya obtengo mi solución que es igual a un medio. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. No, profe. Esa es como ya la equivalencia, profe. Dime. Esa es la equivalencia ya de la Sí. función. Sí, ya, pues, este un medio como tal es ya el límite, o sea, ya la respuesta final. Pero entonces, esta función que nos dieron, esta es su forma equivalente. Es una función equivalente a esta. Es decir, la misma. Ah, Listo. Vámonos aquí a nuestra gráfica. A ver si sí nos coincide. Vamos a ver, entonces nos tiene que dar que cuando el h tiende a 0, bueno, aquí vamos a, para graficar vamos a reemplazar el h por x. ¿Listo? El h por x. Vamos a ver. Cuando nos aproximamos a 0, esto me tiene que dar un medio. Ya no necesito. E igual. Entonces raíz, bueno, aquí tengo raíz de 1 más x, porque vamos a reemplazar de x, menos 1. Y todo esto, no alcanzo a ver, cierro paréntesis, dividido entre x. Listo, vamos a ver si tomo la función. Si ahí ya la tomo. Pues ya la tomo la función. Y me decían, cuando el x se aproxime a 0. Está aproximado. ¿Qué es lo que hago? Bueno, lo mismo, un procedimiento, me aproximo a valores de ax, es decir, en este caso al 0, porque la h tiende a 0, por la izquierda y por la derecha. ¿Listo? ¿A qué punto va a llegar? Va a llegar a este punto. Así me aproximo, va a llegar a este punto, y me aproximo, va a llegar a este punto. ¿Cuál es ese punto? Vamos a ver. Bueno, ahí ya podemos ver que cuando x, cuando el h tiende a 0, en este caso el x, ¿cuál va a ser su imagen? Directamente este valor de aquí. Y ese valor de ahí es 0.5. Y 0.5 es lo mismo que tener un medio. ¿Listo? Por lo tanto, la función que hicimos sí era equivalente a nuestra función inicial. Por lo tanto, sí nos quedó bien calculado nuestro límite. Preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes. No, profe. Listo.
usted puede verificar en el libro, igual, vea, un medio. ¿Listo? Por ahí, en el, bueno, aquí gráficas, más o menos a la par de lo que nosotros estamos haciendo, pues no hay necesidad. Límites al infinito. Entonces ahora nos dicen, ¿qué pasa? Aquí en esta parte nos decían, ¿qué pasa si el x se aproxima a 0? Entonces, ¿qué pasa si el x fuera hasta el infinito? Hasta el infinito. ¿Hacia qué valor se aproxima? Pues nos va, no sé si será 0, si sube, si baja. Aquí en este caso, ¿qué hacer? Hasta ahora se estudió el límite de una función conforme x se aproxima a un número finito, ya sea el 0, sea el 5, sea el 2, sea el 3, sea un menos 3, etc. Existen ocasiones, sin embargo, cuando se desea saber si f de x se aproxima a un número único a medida que x crece indefinidamente. Considere, por ejemplo, la función p, que da el número de moscas de fruta en un recipiente bajo condiciones controladas del laboratorio. En función de un tiempo t, la gráfica de p se muestra en la figura 8. Se puede observar que la gráfica p, que a medida que t crece indefinidamente, se hace más y más grande, se aproxima al número de 400. Este número es llamado la capacidad de carga del ambiente. Entonces funcionan las moscas ahí en crecer, reproducir 7 más, pero lo máximo que alcanza es 400. Entonces, no importa ver cuánto tiempo dejen pasar, millones de años, va a mantener las 400, obviamente con las condiciones de vida disponibles. A eso se refiere. Entonces, ¿qué pasa cuando x crece indefinidamente? Un ejemplo, supongo que sea la función, aquí nos da nuestra función, y que se desea determinar qué sucede cuando fx conforme x se hace más grande. ¿Qué pasa si el x tiende al infinito? ¿Qué creen? ¿Qué va a pasar? Ah, pues usted dirá, pues eso va hasta el infinito y no existe el límite. Sí, pero es que date cuenta que aquí está infinito, aquí hay un infinito, y aquí hay otro infinito, es decir, infinito sobre infinito. ¿Qué va a pasar si el x crece indefinidamente? Al elegir la secuencia de los números 1, 2, 5, 10, 100 y 1000 y calcular los valores correspondientes, se obtiene la siguiente tabla de valores. Cuando x vale 1, esto vale 1. Cuando x vale 2, la función vale 1.6. Cuando vale 5, cuando x vale 5, la función vale 1.92. Cuando vale 10, 1.98. Cuando vale 100, 1.9998. Y cuando vale 1000, 1.999998. Entonces, a medida que el x crezca, este como que empieza a tener un comportamiento hacia qué número. Ahí lo pueden identificar, hacia qué número se va aproximando. Gráficamente. Esta es la gráfica. Tome este x de aquí. Aquí no lo presenta. Tome este x y indefinidamente. Crezca indefinidamente. Este x va a estar 5 millones, por así decirlo. A ver, se cuenta que eso va a tender siempre a este valor. Ese valor es 2. ¿Listo? Pues gráficamente usted lo puede observar así. ¿Listo? Desde la tabla se observa que conforme x se hace más y más grande, se aproxima más a 2. La gráfica de la función f mostrada en la figura 9 confirma esta observación. Entonces usted puede decir que el límite cuando el x tiende al infinito, aquí ya no se puede. Cuando el x tiende al infinito, de mi función 2x cuadrado sobre 1 más x cuadrado es igual a 2. Gráficamente y por la tabla usted lo puede observar. En el caso general, la siguiente función es aplicable para el límite de una función al infinito. El límite de una función al infinito. Entonces, la función f tiene el límite L conforme x crece indefinidamente o conforme x se aproxima al infinito. Es decir, el x que usted le va a reemplazar va a ser el número más grande que usted quiera. Si f de x puede estar arbitrariamente cerca de L al tomar a x lo suficientemente grande, de forma similar la función f tiene el límite m conforme x decrece indefinidamente. Esto igual. Si f de x puede estar arbitrariamente cerca de m, tomando a x negativa y lo suficientemente grande, valor absoluto. Vamos a ver. Sean f y g las funciones. Nos dicen f de x, la primera. Menos 1 si x es negativo. Y 1 si x es mayor o igual que 0. Y g de x es igual a 1 sobre x cuadrado. Estas ya las conocemos.
Evalúe el límite cuando x tiende a infinito del f de x. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si esta función, aquí, fíjense solo en esta parte, aquí, solo en el f de x, en este. ¿Qué pasa si x tiende al infinito? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Eso hacia qué número? ¿En dónde me voy a ubicar? Ah, si x tiende al infinito, es esta condición, x es mayor que 0. Por lo tanto, ese número, perdón, ese límite va a ser igual a 1. Si el x es igual a menos 1, si el x es igual a menos infinito, es decir, voy a ocuparme de esta parte. Si x es menos infinito, es negativo. Número gigantesco, pero negativo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el límite? ¿Hacia qué número? En este caso, tiende a menos 1. Ahí está. Menos 1. O sea, esta parte ya está. 1 y menos 1. ¿Listo? Si tiende a infinito o a menos infinito. ¿Listo? Pero ahora, ¿qué va a pasar con el g de x? ¿Qué va a pasar con el g de x? Con esta parte. ¿Qué pasa si este x de aquí? Si este x crece indefinidamente, es gigante. ¿Qué va a pasar con g de x? Les pregunto. ¿Qué creen que va a pasar? Ponga 1 dividido entre 5 millones. ¿Qué va a pasar? Ponga 1 dividido entre 10.000 billones, etc. ¿Qué va a pasar? G de x, ¿hacia dónde irá? ¿Hacia dónde irá? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar ahí? Fácil. Si este x cuadrado tiende al infinito, es decir, muy grande, toda esta expresión tiende a 0. Es decir, coge 1 dividido entre 2, 0.5. 1 dividido entre 3, 0.33. 1 dividido entre 4, 0.5. Es decir, esto se irá aproximando a 0. ¿Qué pasa si es menos infinito? Igual, también se irá aproximando a 0, pero esta vez por la izquierda. Eso es lo que va a pasar, que tiende a 0. Vamos a ver. Las gráficas, bueno, respectivamente, aquí está. ¿Y qué va a pasar? Que este se aproxima. Si el x crece, si el x crece, es decir, así. Si el x crece, este valor hacia donde el x, el g de x, hacia dónde tiende, va a ser cada vez más cercano a 0, cada vez más cercano a 0. ¿Listo? Cada vez más cercano a 0. ¿Listo? Entonces, imagínense que un valor va a ser muy próximo a mi valor 0. ¿Listo? Igual pasa con menos infinito. Aproxímelo ahí, menos infinito, menos 1 millón, así todo lo va a pasar. Cada vez se va aproximando más a 0, más y más y más y más. Eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, aquí el límite es 0 y aquí su límite también es 0. Eso es lo que va a pasar con mi límite. Teorema 1, bueno, ya hemos hablado del teorema 1, quedan las propiedades. Para positivos, para n mayor que 0. Si el límite, cuando x tiende a infinito, de un x a la n, eso siempre va a dar 0. Es decir, aquí le están diciendo cualquier función que la tenga de esta forma, 1 sobre x a la n, puede ser 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x a la 3, 1 sobre x a la 5, eso va a dar 0. ¿Listo? 0. Igual con menos infinito, también me da 0. ¿Listo? Siempre que 1 sobre x a la n esté definido. Entonces, que el x no sea 0. Es la única condición que usted le pone. Que el x no sea 0. Bueno, aquí todo está. Dice que explorar, ¿o no? La gráfica. Evalúe. Vámonos con este ejercicio. Límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos x más 3 sobre 2x a la 3 más 1. Vamos a ver. Reemplace el x. Si voy a reemplazar el x, el infinito acá. Voy a reemplazar el infinito acá y voy a reemplazar el infinito acá. ¿Listo?
Aquí tengo infinito menos el infinito. ¿Será que sí? Pero este infinito está elevado al cuadrado. Y aquí está el infinito elevado a la 3 y multiplicado por 2. ¿Cuál infinito será más grande? ¿El del numerador, este, o el del denominador? ¿Cuál infinito? Eso es lo que queremos averiguar. Ya que los límites del numerador y el denominador no existen conforme a x se aproxima al infinito, la propiedad perteneciente al límite de un cociente, propiedad 5, no es aplicable acá. ¿Recuerdan la propiedad 5? Que este tiene que ser diferente de 0. Como este tiende a infinito, no lo puedo calcular. Al dividir el numerador y el denominador en la expresión racional entre x a la 3 se obtiene. ¿Qué es lo que hacen acá? Aquí lo que están haciendo es, tome este que es el más grande, acá, x a la 3, y divídalo a todos. A todos. Listo. Vámonos al tablero virtual y lo desarrollamos paso a paso. Entonces, ya les comparto pantalla. Listo. Ahí está, ese es el límite. Entonces me dice, entonces podemos sacar el límite del numerador y el límite del denominador. Pero ¿qué va a pasar? Que este tiende a infinito. Esto es el denominador. Y esto sobre infinito sigue siendo, nos va a dar, mejor dicho, la forma, si lo reemplazo directamente, infinito sobre infinito. ¿Listo? Y eso es indeterminado. ¿Listo? Por lo tanto, no aplica. ¿Qué nos dice el texto? ¿Cómo debemos desarrollarlo? Cada vez que tengo esta expresión, x al cuadrado menos x más 3 sobre 2x más 3. Debo tomar mi expresión y dividirla, ojo, dividirla, entre el x, digamos, el infinito más grande, por así decirlo. Es decir, el x que tenga mayor exponente. Mi variable con el mayor exponente. En este caso es x a la 3. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a coger ese x a la 3, ese x a la 3, y lo va a dividir aquí en el x a la 2. Va a tomar y lo de acá a todos, absolutamente a todos, no importa si tiene o no tiene variable, a este también, al mismo y aquí, ¿listo? Ese es lo que está haciendo, no dividir entre x a la 3, ¿listo? Al hacer eso, ¿por qué va a hacer eso? Porque se lo está dividiendo entre 1, está haciendo ese mismo procedimiento, pero entre 1. A ver cómo planteáramos esto aquí. Es decir, o multiplicarlo por 1. Dividirlo o multiplicarlo por 1, en este caso es igual. Por 1. 1 sobre 1. ¿Listo? Este 1 sobre 1. Eso es lo que está haciendo. Pero entonces, este 1 sobre 1 usted lo puede expresar de la siguiente forma. Tomaría aquí este lado, que aparte. 1 sobre 1 es lo mismo que tener 1. 1 sobre x a la 3 sobre 1x a la 3. ¿Por qué? Le tiene que dar 1. Vamos a ver. Si usted hace medios por medios y extremos por extremos, tiene que dar 1. Entonces, tiene que dar x a la 3 sobre x a la 3, sí, efectivamente esto es igual a 1. ¿Listo? Entonces, como todo esto es igual a 1, esto es 1, todo esto vale 1, esto vale 1 y esto vale 1, voy a tomar esta expresión y la voy a multiplicar acá. Eso es lo que está haciendo. ¿Listo? Sí, listo. Entonces, voy a tomar esa expresión. Y si voy a tomar el x cuadrado menos x más 3, ¿listo? Dividido entre 2x a la 3 más 1.
y lo voy a multiplicar por mi expresión 1 sobre x a la 3 sobre 1 sobre x a la 3. ¿Listo? Si se dan cuenta, esto es numerador por numerador y denominador por numerador. Todo esto está dividido entre 1. Este va a pasar al denominador. Es eso lo que en realidad está haciendo. ¿Listo? De allí que esto sea igual. Utiliza límites, sí, aquí utiliza, no olvide esta expresión. Límite. Identifique cuál es el x más grande. Este. ¿Listo? Y reemplace en bases. Bueno, el límite, cuando el x tiende al infinito, ¿de quién? Me va a quedar el x al cuadrado, si mide el x al cuadrado, dividido entre, ¿cuál hemos dicho que era? El más grande, x a la 3. X a la 3. Listo. Menos. Usted tiene x. Dividido también entre x a la 3. Más el 3. Dividido entre x a la 3. Todo esto dividido, ¿quién está en su denominador? Yo tengo 2x a la 3. Dividido entre x a la 3. Ya, todos, absolutamente todos los términos los divido entre x a la 3. X a la 3. Eso fue lo que usted hizo. ¿Listo? Aquí va a ser igual esto. Bueno, esto es igual al límite, porque todavía no he desarrollado el límite. Cuando el x tiende al infinito, ¿de quién? ¿Qué le quedó acá? X cuadrado sobre x a la 3 es lo mismo que tener 1 sobre x, ¿cierto? 1 sobre x. ¿Listo? Menos, ahora vamos con este. Menos x sobre x a la 3. Si simplifico, esto es como si tuviera aquí el 1. Pasar el exponente a restar. Me va a quedar 1 sobre x elevado a la 2. Listo. Bueno, más el 3. Este sigue siendo. Ese sí no lo Profe, puedo ¿por qué le ha dado la 2? Está acá. Haz de cuenta que aquí hay un 1. ¿Cierto? Ya. Ya. ¿Sí? ¿Sí? O lo desarrollamos el paso a paso. No, sí, ya entendí. Ah, ok. Listo. Entonces, ahí sí nos quedó el numerador. Ahora vamos con el denominador. El 2x a la 3 sobre x a la 3. Bueno, este lo puedo cancelar directamente. Y me va a quedar solo el 2. Más 1 sobre x a la 3. Listo, yo tengo esta expresión. 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado menos 3 sobre x a la 3. ¿Qué puedo hacer con estas expresiones? Mire aquí este teorema. ¿Qué pasa cuando aquí el x a la n? Esto tiende a 0. ¿Listo? No importa que sea el 2, que el n valga 2, que el n valga 2. Si yo tengo un x elevado a la n y el x tiende al infinito, esto me va a dar 0. Es decir, esta expresión la tengo en algún punto de mi ejercicio. Sí, miren, aquí está 1 sobre x elevado a la 1, menos 1 sobre x. Es decir, esto tiende a 0 por el teorema que calculamos. ¿Listo? A 0. Esto también tiende a 0. Este también tiende a, bueno, esto es 3 por 1 sobre x, también tiende a 0. Divido entre quién? 2 más el 0. Reemplazo, entonces yo aquí ya reemplazo, aquí ya meto el término de límite. Aquí ya estoy reemplazando. Aquí voy a ponerlo. Esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Y esto tiende a 0. ¿Qué me quedó? Si tengo 0 menos 0 menos más 0, el numerador me quedó 0 sobre, y en el denominador 2 más 0, que esto es igual a 2. Significa que el límite
cuando el x tiende al infinito de mi función x cuadrado menos x más 3 sobre 2x a la 3 más 1 es igual a 0. Listo. Ahí está. Así es como desarrollamos este ejercicio. Miremos, que comparemos con nuestro. Entonces, mira, aquí está. 0 sobre 2. ¿Listo? El igual, ve aquí, ve. Bueno, entiendes. Preguntas, dudas, inquietudes de este ejercicio. Que es el mismo que aquí desarrollamos. Preguntas, dudas, inquietudes de este ejercicio. Profe, ¿lo puedes dejar ahí un momento, por favor? Claro que sí. Preguntas, dudas, inquietudes. Lo que siempre les he dicho, no se preocupe, digamos que no entendí este ejercicio, que hay que hacer. No se preocupe, porque con el tiempo usted va a ir adquiriendo esa habilidad de primero identificar qué hacer. Porque aquí hay otro, digamos que racionalizar el numerador. No, aquí no hay que racionalizar nada. ¿Por qué? Porque es hasta el infinito. Usted ya conocía su teorema, que si el x está en el denominador y arriba hay un número, una constante, eso va para cero. Entonces podía simplificar ya una vez todo eso. Listo, entonces con el tiempo va a ir, digamos que puliendo esas características para poder identificar cuál procedimiento desarrollar. Con el tiempo. Hasta ahora este es el segundo ejercicio que hacemos. Entonces no hay ningún problema. Okay. Y este procedimiento que se hizo acá es el mismo del libro. Se dan cuenta, es el mismo del libro. Exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Listo, más preguntas, más dudas, más inquietudes. Vean aquí este ejercicio. Intuitivamente, ¿ustedes qué harían ahí? Cuando el x tiende al infinito, intuitivamente, ¿ustedes qué hacen ahí? En este ejercicio. Aquí creo que este 8y, creo que aquí esto es una x, porque aquí el libro se equivoca. Aquí es 8x. Intuitivamente usted dice, pues simplemente, ¿cuál es el exponente más grande? El x a la 2. Una fácil, una. De nuevo se observa que la propiedad 5 no es aplicable. Al dividir el número y el denominador entre x al cuadrado, obtenemos, va a coger entre el x al cuadrado. ¿Por qué? Porque era el más grande que había el x con exponencial. Aquí lo dividió. Es decir, aquí le quedó, bueno, canceló, solo quedó 3. Aquí, bueno, 8 sobre x. Todo lo dividió entre x al cuadrado. Todos, tanto el numerador como el denominador. Todos. ¿Qué le va a pasar? Bueno, que al aplicarle el denominador, ¿el qué? Bueno, esto le dio 3. Automáticamente, esto va para 0. Este también va para 0. Este también va para 0. Y este va para 0. ¿Qué le quedó? Le quedó solo 3 medios. 3 sobre 2. Usted dice que el límite de esta función es 3 medios. ¿Ven? Es simplemente como identificar. No sé si tenga alguna duda, alguna inquietud de este ejercicio, que prácticamente es el mismo procedimiento de este. De este. Desarrollarlo. Igual. Identifique cuál es el exponente más grande, x cuadrado, y divídalo en 3. Cuando el x tiende al infinito, ¿no? Cuando x tiende al infinito. Cuando x tiende al infinito. Igual acá. Me se dan cuenta todos, cuando x tiende al infinito, nos divide entre el exponente más grande. Bueno, aquí lo divido en este. Lo divido entre x a la 2. ¿Por qué lo divido entre x a la 2 en este? Porque si lo hubiera dividido entre x a la 3, este se le convertía en 0, este le convertía en 0 y este se le convertía en 0. Entonces el denominador no aplica.
Entonces tenía que pasar al siguiente del numerador. Por lo general siempre es el más grande del numerador. ¿Listo? ¿Para qué? Para no cancelar la constancia. Esto, bueno, entonces sabemos que aquí hacer. Preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes. No, señor. Ok. Regálame nombre, por favor, ahí en el chat. Son tan amables. Entonces, ya el viernes lo que vimos es más ejercicios de límites. Pero ya venimos con nuestro ejemplo de aplicación. ¿Listo? Si ya conoce desarrollar el ejercicio, algoritmo, ya lo que sigue es ver cómo se aplica en un contexto ya más financiero. ¿Listo? Eso es lo que vamos el día viernes. Muchachos, Pero todo por una hoy. pregunta. Cuénteme, La cuénteme. clase, Gracias. Cuénteme, señor. la clase grabada, la última de la vez pasada antes de salir, ¿me se la sube? Con No se las esta también. comparto con todas, es que sí, estoy atrasado con subir ¿qué? Las clases, pero sí, todas, absolutamente todas se van a subir. Y además de que las subo, yo se las comparto por el grupo. Listo, listo. Muchachos, todo por hoy. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias.